Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy tenemos a esta gran invitada para la entrevista. ¿Cómo es tu nombre? Angie Viviana Rodríguez. ¿Cuál es tu especialización? Soy especialista en educación y orientación familiar de la Universidad de Montserrat. Ok, el día de hoy tenemos a esta gran invitada, entonces vamos a indagar un poco en su profesión. Las integrantes son Maite Urrea. Heidi Rosso. Isabel Sofía. Bueno, entonces para iniciar, como primera pregunta te tenemos que ¿cuál ha sido el papel del trabajo social en los procesos de protección, educación, planeación y vivienda en los que pues tú has participado? Bueno, efectivamente, mi rol como trabajadora social en los diferentes espacios, tanto en protección como en educación, sobre todo ha sido el acompañamiento en temas familiares a nivel individual, a nivel grupal también, todo el abordaje, por ejemplo, de proyecto de vida, específicamente en el campo de educación. En el campo de protección, claramente, pues es garantizar todo el tema de restablecimiento de derechos, verificación como de derechos y demás. El enfoque ha sido netamente familiar e individual. Digamos que en estos dos campos se ve muy reflejado la importancia del concepto, del diagnóstico, del trabajo interdisciplinario también, que es súper importante, de la mano de psicólogos, entre otras profesiones, que es como nutre como tal nuestro quehacer profesional. Entonces, más o menos es en el campo de protección y educación. En el campo de planeación y vivienda, ha sido sobre todo medir el nivel de vulnerabilidad de las familias que quieren aplicar en subsidios. Entonces, nuestro concepto como profesionales en el área social incide en la asignación o no de los subsidios. Entonces, ver condiciones socioeconómicas, características habitacionales, un poco la característica de la familia, quienes inciden, bueno, todo este perfil sociodemográfico que se hace. Ok, ya que mencionas eso, ¿qué problemas sociales has identificado con mayor frecuencia en las poblaciones con las que has trabajado y cómo has intervenido para abordarlos y qué método de intervención has utilizado más seguido? Digamos que en el plano de educación y en el plano de protección, como está dirigido específicamente a niños, niñas y adolescentes, el rol de los padres, el tema de la corresponsabilidad ha sido uno de los temas más complejos. Corresponsabilidad sobre todo en el tema de pautas de crianza, en el tema de asumir realmente un rol como garante. Hablo de los padres o los acudientes, realmente que los padres puedan asumir un rol corresponsable dentro de la garantía de los derechos de los niños y de las niñas. Otro tema importante, por ejemplo, que se une con este campo es el tema de la accesibilidad al campo laboral, por ejemplo, de las personas mayores de edad, el tema de proyecto de vida también, pero sobre todo lo que menciono como la corresponsabilidad, el tema de crianza, el tema de la comunicación, ¿sí? La toma de decisiones, sobre todo en los adolescentes. ¿Sí? Pues que también se une un poco al tema de pues cómo estamos acompañando a nuestros niños, niñas y adolescentes justamente en esa toma de decisiones frente a su proyecto de vida, frente a lo que quieren hacer. Pues eso incide en temas de riesgos o que generen, o más bien se evidencian factores de riesgo que impliquen adicciones, de pronto relaciones poco sanas, por así decirlo. Ahorita se utiliza el término de relaciones tóxicas, pero sí todo el tema de la afectividad, para el propósito de vida, sí que voy a estudiar y demás. Entonces sí hace parte un poco de eso. Y pues en este último campo, sobre todo el tema de accesibilidad, el tema socioeconómico, la garantía que hay como tal para las familias en adultos mayores, sobre todo en esta nueva población, los adultos mayores. Y bueno, también qué estrategias, metodologías o pues herramientas utilizas como para realizar esos diagnósticos y esos procesos de intervención social pues en las áreas en las que has estado. Digamos que hay una línea, definitivamente el tema de la entrevista como bueno, en algún momento la entrevista como informal, por así decirlo, no estructurada, porque siento que a veces, claro, la estructura da estructura, pero a veces se pierde como ¿Confianza? esa confianza, así como, y pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pierde un poco el sentido realmente de escuchar.
Sí, Ok. como que más la dinámica de qué me estás diciendo, la retroalimentación es súper importante en procesos de escucha, quisiste decir esto, en temas de familia, entonces como les mencionaba, todo el tema de fotos de crianza, con los adolescentes todo el tema de el desarrollo de habilidades para la vida, que pues generalmente las aporta la OMS, ahorita que llaman en el campo laboral todo la Power Skills y bueno, todas estas habilidades. Como les digo, el tema de estudios de caso también, cuando estaba en protección, entonces sentarnos con el equipo interdisciplinario que ves tú, que sí, como todo este tema. Sí, digamos que ser muy cuidadosa también con el tema de los informes, con tema de escritura, eso es bien importante, pues esos son los que he utilizado, las visitas domiciliarias, que son claves, por ejemplo, para identificar los riesgos de los niños o de las niñas. En este caso, pues son el enfoque que tiene el proyecto en el que estoy actualmente, pues son visitas. Entonces, también como tú garantizas. Es curioso porque a veces tienes que sacar tus habilidades investigativas de me está mintiendo, no me está mintiendo. Entonces, El lenguaje no verbal. todo este tema, ¿no? Y también cómo no generas, ¿cómo decirlo? Reactividad del usuario, ¿sí? O de la persona que te está atendiendo, porque pues la idea es aportar y no generar como un choque. Entonces también, por ejemplo, procesos de comunicación asertiva, sí, todo el tema de resolución, mediación de conflictos también es súper importante, entonces... Vi una pregunta, digamos, en esas visitas domiciliares que tú dices que las personas... Ay, pucha, se me fue la paloma. Pues, Como o que sea, mienten o que generan... sí, o sea, digamos, en algún caso te toca decir de pronto no, y, o sea, digamos, Como o por sea, no es la integridad idea, ¿no? personal y Porque eso es lo que emocional. uno no, como uno busca, pero, digamos, te ha tocado alguna persona que te toque como negarle, o decir como no, esta persona me está mintiendo y no, de pronto no puede acceder a este, Sí. como a este O sitio. O interfiere sea, con ¿cómo tus manejas emociones. esa situación cuando tienes que Ok. decir de pronto que no? Lo que pasa es que en las intervenciones y cuando hablas de subsidios y cuando eso, yo, digamos que se tiene en cuenta mi concepto, pero no soy yo quien define, ¿sí? O sea, Ok. como el concepto es, no sé, información que no corresponde a Ok. dicha, pues como tal, ahí lo mencionado por la persona. Claro, cuando yo te digo que deben salir como nuestras habilidades investigativas es, por ejemplo, que tú ves que hay ropa de otra persona, entonces esta ropa de quién es, y ellos empiezan como a mentir, entonces Ok. se recuerdan como cuáles son los parámetros. Entonces mira, si tú llegas a omitir información, esto puede implicar o puede generar ciertas consecuencias en el proceso de asignación. Por ejemplo, cuando estamos en el área de protección, nosotros hacíamos conceptos para el reintegro al hogar, ¿sí? Como tal. Entonces ellas estaban en un internado, eran adolescentes, ellas estaban en un internado. Entonces si la familia, nosotros veíamos, en ese momento se llamaban como agendas ocultas, que eran las mentiras, por así decirlo, un tecnicismo. Entonces, si evidenciábamos agendas ocultas, eso se daba el informe a la defensora de familia y la defensora de familia definía si sí o si no. Entonces, generalmente la confrontación, cuando tú ves la oportunidad, mira, yo no quiero generar dificultades, es mejor que seamos transparentes con este proceso. Y eso ya lo empiezan ustedes como a desarrollar, porque a veces también hay personas como muy confrontativas, pero no me diga mentiras, no, sino como en el cotidiano, la práctica, empiezas tú también a saber, tú decías algo respecto a mi integridad, yo debo cuidar mi integridad física, ¿sí? Entonces pues yo no me voy a ir si yo te veo alterada, pues claramente yo no te voy a responder alterado, sino que, ok, entiendo tu enojo, sí, la incomodidad, sin embargo, estos son los parámetros. En educación, en protección, en cualquier área en la que estés, la comunicación es súper importante. Ok, y bueno, ¿cuáles consideras que han sido los principales desafíos y aprendizajes durante tu experiencia en proyectos relacionados con protección social, educación, planeación y pues Los mayores retos iniciando la profesión, miren, a veces salimos con la capa de superhéroes. Entonces quiero arreglar el mundo, entonces yo quiero salvar a todos y quiero hacer... Sí, es como un poco eso, ¿sí? Pero entiendes que hay unos limitantes que el mismo sistema te da. Entonces cuando entré, mi primer trabajo fue en hogares sustitutos, en un municipio del Tolima.
¿sí? Entonces todo el campo era nuevo para mí, acabo de graduarme y pues como les digo, entonces ¿qué hago? Y entonces vamos a proponer y demás, y llega un momento donde te dicen, no, espérate, hasta acá vas. O sea, hasta acá te limitan porque no puedes hacer más de lo que te corresponde porque puedes estar en riesgo tú o estar en riesgo la población. En educación, uno de los mayores retos es poder generar una articulación familia-escuela. Hay una estrategia que se llama familia-escuela y es como tú, dentro de la corresponsabilidad hay 3 entes, ¿no? Entonces, para los derechos de los niños y de las niñas, entonces la ley 1098 nos dice que la sociedad, el Estado, la familia y los padres son corresponsables, ¿sí? Como son garantes de derechos de los niños. Ahora el tema es que los papás generalmente, bueno, puede que pase, dejan una responsabilidad mucho más amplia al colegio. Entonces, como nosotros generamos como ese espacio es uno de los retos más grandes. Y bueno, realmente uno de los retos más grandes es que las entidades, sobre todo públicas y demás, no garantizan al 100% que haya los profesionales disponibles para la demanda de casos. ¿A qué me refiero? Entonces, por ejemplo, en un colegio una orientadora para 3.000 estudiantes. No tiene sentido, un poco. En el área de protección, entonces, cada 50 niños hay una trabajadora social y una psicóloga con 1.000 funciones al tiempo, ¿sí? Entonces la demanda es mucho más amplia. Entonces, ¿qué pasa? Entonces tenemos temas de, perdón si lo pronuncio mal, pero todo el tema de burnout, ¿lo conocen? ¿No? El síndrome de burnout, que es como, coloquialmente lo hablamos como se queman los profesionales, ¿sí? Se queman los profesionales, entonces por eso hay tanta rotación de profesionales, sobre todo en el campo de protección. He trabajado en 2 entidades diferentes y es lo mismo. Encuentras que 6 meses está trabajando una trabajadora social o un psicólogo y de la nada dejan aparecer firmas y luego otra trabajadora social, eso que implica que los procesos no tengan una continuidad. Coloquialmente, como les digo, lo voy a utilizar y es como el manoseo un poco de la información. Eso se ve en el área de educación, eso se ve en el área de protección y demás. Entonces no hay una continuidad en los procesos y eso que genera, pues que no haya un proceso real. ¿Sí? Okay, para cada individuo. No, y se pierde el proceso. Entonces la carga laboral es altísima, muy alta, y realmente... Sí, puedes decir, bueno, son 50 casos, pero son 50 casos mensuales donde tú debes trabajar con una persona individualmente, familiar. Ok, creo que para terminar esto, quiero que nos digas a nosotros qué recomendaciones nos dices para los futuros trabajadores sociales. ¿Qué recomendaciones tú plasmas y de qué manera efectiva podemos tener campos más amplios de intervención y cómo podremos abarcarlos de mejor manera? Bueno, lo voy a unir con algo que preguntaron antes y que no respondí, que fueron los aprendizajes. Y es que definitivamente trabajo social es un escenario donde la vocación debe estar presente, ¿sí? Donde la vocación, la responsabilidad social debe estar presente. Y es entendernos también los limitantes. Esto es súper importante porque cuando encontramos tantos limitantes entra la frustración y yo quiero hacer más y yo veo un caso que es supremamente difícil, entonces yo quiero hacer mucho más de lo que me corresponde. Entonces también tener en cuenta eso de que lo mejor que podemos hacer es dar lo mejor desde la información que nosotros tenemos, ya sea a nivel comunitario, ya sea a nivel individual, ya sea a nivel grupal, siempre poner, bueno, yo soy un poco utópica, en razón a, yo confío mucho que nuestra profesión está desde el amor, que el amor transforma, pero el amor es riguroso, el amor entiende límites, ¿sí? Y nuestra profesión requiere también humanidad. Entonces, si tú me dices algo como la vocación, la humanidad, la responsabilidad con el otro y la responsabilidad consigo misma, ¿sí? Es decir, como los retos les he implicado, como hay tantas dinámicas tan fuertes que nosotros vivimos, el tema del autocuidado es súper importante, súper importante. Entonces, sí, digamos que para ampliar los campos, como también darle mucho valor a nuestra profesión, porque en el campo laboral
es complejo también eso, como darle nuestro estatus a la profesión, Sí. a nivel económico, a nivel de nuestro concepto, es un concepto que vale, ser rigurosos, estudiar, actualizarse, y nada, pues como les digo, desde el sentido y la responsabilidad de darlo todo. Muchas gracias, Vivi. Pues ya para cerrar te quiero dar las gracias por pues brindarnos también el espacio y que yo siento que cada pregunta y también a nivel acá del podcast y afuera también siento que eres una persona que aporta mucho, que en lo personal me ha aportado mucho también en mi vida. Entonces te damos gracias pues por este espacio, por todo el aprendizaje que nos acabas de dar y que ya pues poniéndolo en relación con lo que ahorita estamos pues en el tiempo que llevamos estudiando nos haces aterrizar, o sea ya, o sea, ya uno aterriza más en el lenguaje del que usas, ¿sí? Sí, eso es verdad, porque digamos ahorita nosotros ya el otro semestre iniciamos prácticas, entonces obviamente tenemos también la misma mentalidad que tú, de que no, Sí, o sea, para yo el salgo mejor y la voy a lucho. dar toda. Entonces, ahora que nos dices eso, ya como que nosotras también como que caemos en cuenta de que sí, o sea, a veces hacer más, no sé si de pronto se puede hacer menos, entonces también como pues hacer las cosas pues con cuidado y eso, entonces Y además teniendo en cuenta también la integridad de nosotros Ujú, mismos, que era lo que exacto. tú me recalcabas como trabajadora social. La verdad te lo agradecemos bastante. Ojalá tengamos otra oportunidad donde podamos conversar y charlar. Pero de igual manera, muchísimas gracias y hasta luego. Bueno. bye.